inflación, devaluaciones y deuda externa. Cuando los precios de los alimentos y los servicios aumentan, se dice que hay inflación. En México esto se vivió de manera grave entre 1970 y 1988. En 1970 el presidente Gustavo Díaz Ordaz publicó una ley federal del trabajo, en la que se establecía que el salario mínimo debería ser suficiente para satisfacer las necesidades de una familia en los ámbitos material, educativo, social y cultural. En 1970 la inflación fue de 4.69%, para 1976 de 27.2%, en 1982 de 98.8% y en 1987 de 159%, con lo que la mayoría de la población se vio empobrecida al no poder adquirir los productos básicos para vivir. La altísima inflación provocó que después de 20 años de mantener el tipo de cambio estable de 12.50 pesos por dólar, en 1976 el dólar comenzará a devaluarse y en 1988 llegará a 2.289 pesos por un dólar. Las devaluaciones más fuertes fueron de 1982 a 1983 y de 1987 a 1988. Las principales causas de estos problemas fueron la corrupción y la mala administración por parte de los gobiernos que gastaron más dinero del que tenía el país, por lo que tuvieron que pedir préstamos a bancos e instituciones extranjeras, dando lugar a la enorme deuda externa. Todo esto provocó el explosivo crecimiento de la deuda externa, que en 1950 era de 240 millones de pesos, en 1983 de 66.000 millones de dólares. Presión de los organismos financieros internacionales. Ante cada crisis económica, el gobierno necesitaba pedir más dinero a organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entre 1973 y 1979, estos organismos exigieron a los países deudores que eliminaran los impuestos al comercio internacional. Entonces, el gobierno mexicano se comprometió a realizar algunas reformas. Sin embargo, al descubrirse en el Golfo de México una enorme reserva de petróleo, el presidente José López Portillo se negó a realizar dichas reformas y solo aplicó algunas de las medidas recomendadas, como la aplicación del impuesto al valor agregado, IVA de 10%, para que todos los mexicanos pagaran impuestos al consumir cualquier producto o contratar algún servicio. Para 1982 se desató la crisis económica, provocada por la devaluación, la inflación y la caída de los precios internacionales del petróleo, por lo que el presidente Miguel de la Madrid tuvo que aceptar todas las condiciones de los organismos internacionales, poniendo fin al proteccionismo y a la intervención del Estado en la economía y la aplicación de una nueva política económica, el neoliberalismo. Estatización y venta de la banca. Ante el miedo de que el gobierno mexicano no pudiera pagar su deuda, la gente retiró su dinero de los bancos nacionales y lo depositó en bancos extranjeros, en un fenómeno conocido como la fuga de capitales. La acumulación de problemas como inflación, devaluación, aumento de la deuda y la fuga de capitales provocaron la bancarrota del país. El presidente López Portillo acusó a los banqueros de ser los causantes y al mismo tiempo encontrarse entre los principales beneficiarios de la fuga de capitales que había llevado a la bancarrota del Estado mexicano, por lo que en septiembre de 1982 decretó la estatización de la banca. Ello significó que el gobierno se volvió administrador de los bancos a cambio de una indemnización a sus antiguos dueños. Instauración del neoliberalismo. A principios de la década de 1980, Margaret Thatcher fue electa primera ministra de Gran Bretaña, mientras Ronald Reagan se convirtió en presidente de Estados Unidos. A través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ambos políticos impulsaron el neoliberalismo como nuevo modelo de desarrollo económico. Los economistas neoliberales fomentaron el libre comercio, la inversión extranjera, la propiedad privada y reducir la inversión en proyectos sociales como educación, salud, vivienda y servicios públicos. En 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia, la inflación empezó a bajar. Se invirtió dinero desde el extranjero en las empresas privatizadas y en otras nuevas. Entonces el gobierno decidió quitarle 3 ceros al peso. Cuando el tipo de cambio era de 3.026 pesos por un dólar, cambió a 3.26 nuevos pesos por cada dólar estadounidense. Reformas a la propiedad ejidal.
El reparto agrario continuó como una demanda constante y registró importantes avances, pero hacia la segunda mitad del siglo pasado la reforma agraria comenzó a presentar problemas para continuar avanzando, y dicho reparto prácticamente se detuvo, particularmente a partir de la década de los 80. A comienzos de esta, el gobierno redujo la inversión en agricultura de 12% a 8% del total de su presupuesto anual, lo que empeoró la situación de los campesinos. En este contexto, en unos cuantos años decayó la producción de maíz, frijol y arroz, por lo que fue necesario importar crecientes cantidades de estos cultivos, lo cual no solo puso en riesgo la seguridad alimenticia de la población, sino que también representó una merma en la riqueza nacional, pues en lugar de producir, se comenzó a importar gran parte de los alimentos consumidos en el país. En 1992, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se reformó el artículo 27 constitucional, con la finalidad de que los ejidatarios pudieran vender sus tierras o asociarse con particulares. Esto provocó que volvieran a ser propiedad de grandes inversionistas privados, como sucedía antes de la revolución. El gobierno sostuvo que ya no había tierra para repartir y que la propiedad privada volvería productivo al campo mexicano. Sin embargo, la mayoría de la población rural, que en la actualidad representa el 20% del total nacional, resultó perjudicada con esta medida.